a partir de hoy, Balú es mi perro. Son como la mascota perfecta en ese sentido, como Entonces, abstengámonos un poquito cuando vamos a hablar de tener gatos, de tener peces, de tener un perro, de si es comprado, si... Venga, antes mm, que no tenía perro era muy intolerante a los con perros. todo Mm. lo que tenía que ver con las mascotas. Por ejemplo, yo decía que los gatos eran sumamente serios, alejados, fríos, o sea, que yo quiero una mascota pues que esté pegada a mí, que quiera como amor, cariño, ¿no? Como cálida. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones con mi hijo. Iniciando una nueva temporada, temporada 2 2026, nuestro noveno episodio, em, comenzando año. Y nada, hoy queremos hablar de un tema que creo que es un tema que a muchas familias les cambia la vida Ujú, especialmente a esta, eh, nos cambió mucho la vida con la llegada de Balú. ujú, Con la llegada de Balú, el perro que tú tienes, que es hermoso. Y pues queremos hablar de este tema hoy. Y también un poquito lo que queremos hacer esta segunda temporada es que pues también las personas que nos escuchan y eso también nos dejen sus temas, como hablar de no solo como lo que tú y yo queramos hablar, sino también de pronto si alguien dice como venga, yo quisiera ver cómo es una conversación de padre e hijo de X tema, ponerlo. ujú. Creo que no tenemos límites en lo que podemos hablar, por suerte, y eso es lo que queremos mostrar, que uno puede tener conversaciones padre-hijo, abiertas, sinceras y, y de cualquier tema al final, porque pues esa es la idea de este podcast, ¿no? Un poquito mostrar eso. Hoy comenzaremos con un tema como muy chévere, que es el tema de las mascotas, y es un tema que hoy en día creo que cada vez más las mascotas van tomando como un poder un posicionamiento en las familias muy diferente a lo que era antes. Muchas familias dicen que son los hijos, o sea, y a muchas personas les molesta eso, ¿no? Como que han tenido una evolución chévere y pues también un poquito contar de nuestras experiencias, ¿no? Ujú. Yo quisiera comenzar preguntándote de dónde se te metió en la cabeza tener un perro, porque creo que eras de las personas que yo realmente nunca creí que iba a tener un perro en la casa. Sí, no. em, bueno, nuevamente para un saludo para todos. También para mí un gusto estar acá, hijo. Vamos a presentarles a Balú. Ven, Balú. Levántate. Ven, ven. Ven y presentamos a Balú. Este es Balú, este Bernés de la montaña, que como tú dices, pues, pues para mí es como un milagro tenerlo en la casa, ¿sabes? Es realmente algo que me ha cambiado la vida y nos la ha cambiado a todos. Sí. em, y, y pues la experiencia es como un antes y un después. Yo te voy a contar un poco mi historia sobre los perros. La primera parte es que en mi casa mi mamá era antiperro o antimascota. Sí. No, yo intenté meter varias mascotas a la casa. Una vez cogí una culebrita en el colegio, y por allá me la mataron. Esas tortuguitas que antes llevaba uno a las casas y también eso se perdían. Pero mi mamá era anti mascota, Ujú, totalmente. Y yo hubo una época en donde recuerdo mucho de niño, pues tenía el anhelo y el deseo de tener un perro. Y quería tener un perro y quería tener un perro y molesté mucho. Yo era el hijo menor de mi casa, entonces mi papá y mi mamá como cerradísimos al tema ujú. y mi papá, yo creo que de buena gente, un día llegó con un perro de peluche mm, que es casi como Balú, o sea, era un perro grandísimo, era un peluche, cafecito con negro y se llamaba Reemplazo. Y yo salía con Reemplazo con una correíta y lo llevaba por todos lados. Y pues como yo a Reemplazo lo arrastraba por todos lados, un día mi mamá lo metió a la lavadora y se murió Reemplazo. O sea, quedó destruido el peluche. Y desde ese momento como que ya
renuncié a la idea de tener un perro, como Sí, que, y los argumentos que oía de la gente me hacían mucho sentido. Yo creo que los perros deben estar más libres, que los perros no deben estar en la casa, que los animales no son para un apartamento o para una casa. Y la verdad es que me fui convenciendo como de ese punto de vista sí, y durante mucho tiempo, como tú lo dices, me volví también antiperro y antimascota, o sea, ni gatos, ni perros, ni nada de eso en la casa. sí. Y bueno, ya yo creo que, no sé si fuiste tú o quién, no, realmente las niñas y Martín, yo creo que pues, los hijos fueron muy, muy, muy presionando que Que querían quieren tener un mascota, perro y querían una mascota. Y en el fondo del corazón yo creo que era un anhelo que yo de pronto tenía y lo dejé salir. Y bueno, me ha cambiado la vida drásticamente. drásticamente. Aparte, mucha gente me ha criticado también como, o sea, muy bruto usted con 4 hijos y ahora tiene un Un perro perro. que es pues una responsabilidad enorme. Sí, de acuerdo. Y sí, es que son una responsabilidad muy grande. Yo creo que siempre los niños es como lo que más se escucha como "Ay, que siempre quieren una mascota", porque uno de niño ve un cachorrito y es espectacular y qué bonito tener un perro para acostarse y para salir al parque, ¿no? Como súper bonito. Ese imaginario de tener una mascota es espectacular, ¿no? Exacto. Y todos los niños lo tenemos. Yo lo tenía y también a mi mamá la sequé con que quería tener un Mm, perro y la sequé y ella dijo, siempre fue poniendo como excusas, ¿no? Como, no, es que en la casa de mi abuelo donde vivíamos no se puede porque tu abuelo, cero animales, le dañan las matas y no, ok, entonces listo, no. Después nos fuimos a ver juntos con mi mamá y fue como, no, es que en un apartamento no se puede, es que es muy chiquito el apartamento para tener un perro. Entonces, ok, en el apartamento no fue. Y ya al final fue como, no, en la casa sí, porque en la casa tienes el patio, entonces tiene espacio y todo. Entonces, cuando nos vayamos a una casa, ahí sí vas a poder tener el perro. Y me acuerdo perfecto que efectivamente por cosas de la vida nos fuimos a Cajicá a vivir a una casa con patio y fue como, mamá, me tienes que dar un perro, o sea, ya te comprometiste y dámelo. Y siempre con ese imaginario de, uy, qué chévere tener un perro, ¿no? Y después llegó Athos, que fue el primer perro que tuve en la casa, y efectivamente es un antes y un después en muchas cosas. En ese momento para mí esto es una responsabilidad muy grande. O sea, ¿cómo así que este man le tengo que dar comida todos los días, varias veces al día? Le tengo que recoger, pues, todo lo que hace en el día, daña las cosas, deja pelos, hay que sacarlo varias veces al día. Si no lo saco, pues, pobrecito el perro. Y es como, uy, demasiada cosa. Y además justo a mí me llegó Atos en un momento donde era plena adolescencia. Quería salir con amigos, quería salir de fiesta, quería tomar. O sea, quería de todo menos responsabilidades. Y el perro terminó siendo en gran parte responsabilidad de mi mamá. Y mi mamá, una persona también no tan, digamos que por temas de alergias y demás, más que no es como que no le gusten, sino es también por temas de alergia, como que siempre ha sido muy, no anti perros, pero pues le ha costado mucho la idea de tener una mascota, pues porque al final es alérgica. claro. Ahí te interrumpo un segundo porque para ponernos en contexto, en ese momento en donde tú decides tener a Atos y pues tu mamá te acolita, yo decía, mucho bruto, Sebastián. mm, Mónica, ¿en qué está creyendo, no? Y como que, y fíjate que en ese momento todos mis argumentos tomaron mayor Fortaleza, fortaleza, como que yo decía, es que ahí más razón tengo, ¿no? sí. Sí, Sebastiano es responsable con el perro y tienen peleas y el perro no, y entonces como que me acuerdo que Atos fue como una confirmación de que yo tenía la razón, Es ¿no? En ese verdad, momento, y quería ponerlo en contexto, porque en ese momento no lo celebré nunca, o sea, yo sí, nunca fui como, bien, hijo, qué chévere que lograste tener tu perro, sino fue como, sí, qué estupidez. sí, qué brutos. O sea, y al final sí, y al final Ujú. sí, y lo que terminó pasando, que también me parece chévere que lo hablemos como lo que puede pasar si uno no toma esta decisión como con la conciencia de lo que conlleva tener una mascota, ya sea un perro, un gato, como la responsabilidad detrás, porque lo que terminó pasando con Atos, después de muchas cosas y muy triste y todo lo negativo que tiene, eh, tocó darlo en adopción. Nosotros, por suerte y por el amor que le teníamos a Atos,
buscamos realmente un sitio donde pudiera tener la vida que no le estábamos pudiendo dar nosotros. mm, Y al final conseguimos una persona en Medellín, pues no en Medellín, sino a las afueras de Medellín. Tenía una finca y tenía una manada de perros. Tenía por ahí unos 7, 8 perros que yo me acuerde, o sea, tenía muchos perros y todos vivían súper felices. Y al final dejamos a Atos, pues se lo dimos, se lo regalamos literalmente y fue como, pues cuídelo porque lo amamos mucho, pero de mm, verdad no podemos. O sea, se estaba quebrando la relación entre mi mamá y yo. El perro también no tenía una vida como se la debería, pues como se la merecen, por así ujú, decirlo. Como que podía tener mejor vida. Y al final también fue muy, muy grave también esas peleas que generaba. El hecho de mi mamá es tu perro, es tu responsabilidad. Y yo también en una adolescencia, en una inmadurez donde decía como, sí, es mi perro y yo cuando estoy en la casa yo lo cuido, yo lo saco, yo lo peino, yo todo, pero yo no quiero estar en la casa 24/7, yo quiero salir de fiesta. Viviendo en Chile, entonces quiero irme a Bogotá porque la fiesta era en Bogotá, entonces me voy todo el fin de semana en Bogotá y el fin de semana entonces era el perro de mi mamá. mm. Entonces también importante como son espectaculares las mascotas, pero si uno, creo que los niños, y lo digo por mí y por muchos que conozco, no somos conscientes de la responsabilidad tan grande. Sí, sí, sí. Y No, también, y los adultos, digo, yo también creo que si yo hoy supiera de verdad en primera mano todo lo que exige, yo, pues evidentemente sí fue una locura meterme en este perro. Ya hoy en día, pues es muchas las cosas buenas, pero estoy de acuerdo contigo que es una gran responsabilidad y algo que tiene que tomarse muy en serio. Y otra cosa que no sé cómo lo puedas narrar ahí, pero también fue una gran decepción para ti. Yo creo que dentro de los podcasts que hemos hecho hablamos del fracaso y yo creo que ese fue un dolor que te vi fuerte en tu vida. O sea, yo creo que esa decisión de dejar a Atos en una finca te rompió un pedazo de tu corazón. uy, sí, drásticamente. Sí, duro. Drásticamente, yo lo tengo muy marcado, Mm, muy marcado. Y lo recuerdo con mucho cariño y al final, o sea, sí fue perder una parte de mí, porque al final, si bien yo no estaba todo el tiempo 24/7 porque me iba a Bogotá, a las fiestas y demás, pero cuando estaba en la casa, o sea, cuando compartía el tiempo con él, es una compañía que es indescriptible, al menos que alguien que tenga mascotas de verdad va a entender. Son esas situaciones donde si no la tienes, no vas a entender cómo se meten en muy poco tiempo, como muy profundo en los sentimientos pues de los amos, por así decirlo. Es impresionante. Y sí fue un fracaso muy grande porque yo más o menos fue 15 años queriendo un perro, pues no 15, ponle que los primeros años no soy consciente, pero sí 10 años queriendo algo, mm, por fin tenerlo y que se te tenga que ir muy rápido, por no haber pensado de pronto más allá de solo esa parte bonita. Y si fue un fracaso o pues un dolor muy, muy, muy grande. Y creía que ya lo había aprendido todo. Creí que lo tenía todo, como "Ah, ya supe qué fue lo que hice mm. mal". Y, y yo tuve otro fracaso más, que ese me dolió aún más, que fue Klaus. Em, que también llegó un punto de mi vida donde, s- muy cercano a cuando tú tuviste a Balú, El creo tiempo. que sigue al tiempo. Al tiempo. Y Klaus, o sea, Balú llegó porque Klaus apareció, se apareció en Sí, a tu, o sea, la, el deseo de que tú tuvieras a otro perro fue que el que generó que Balú llegara acá a esta casa. sí, porque claro, me acuerdo que yo cuando empecé a decir, ya estoy en una etapa donde de verdad quiero un perro y Sí, ahora sí tengo la madurez y ahora sí tengo la forma y es, mejor dicho, ya todo es perfecto para tener un perro. Y creo que las primeras conversaciones que tuve contigo fue como tengámoslos en conjunto, claro, claro. porque tú tienes un espacio más amplio, puede ser un perro como de la familia, de todos, y ahí entró la idea de Balú. Sí. Yo recuerdo mucho que ahí tú llegaste otra vez como con el tema de, bueno, ya estoy en mi apartamento, eh, quiero mi perro, eh, y entonces yo te dije, pues tengámoslo juntos, Sí, sí, que sea un perro conjunto.
Pero tú, como Terco. algo raro, que se te mete algo en la cabeza y es facilísimo aconsejarte, me dijiste que quiero un perro, pero ya tenías definido la raza, mucho todo, el nombre, todo, que era un Rottweiler Sí. y entonces tú me dijiste, pero es que un Rottweiler, papá, requiere de otro, de disciplina, de lo que tú no tienes, me decía. Y entonces ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, ¿y qué perro Te podría servir. podría tener yo, ¿no? Y ahí Sí. empezaste a contarnos y alimentar a tus hermanos, especialmente a tus hermanas, Claro, del que sí, qué tal un perro acá en esta casa y qué tipo claro. de perro sería. Y bueno, llegó primero Balú, Llegó primero Balón. pero al mes llegó Klaus. Es más, yo creo que si pudiéramos en algún momento mostrar una foto de los dos, Sí, le podemos sería mostrar. chéverísimo para que los vieran. Y claro, ya cuando llega Klaus y llega Balú, yo veía el temperamento de Klaus y yo me quedé, o sea, yo sí decía, menos mal, Sebastián, amigo, que no, porque pues claramente la Sí, diferencia de temperamento entre un Bernés de la montaña y un Rottweiler. Rottweiler es toda, ¿no? Sí, Y yo ya te empecé a ver encartado otra vez y encartado en cierta manera porque es que necesita mucho tiempo y mucha dedicación y tú también estabas en un momento en donde necesitabas trabajar. eh, Creo que ahí también hubo intolerancia un poco de tus vecinos y se sumaron una serie de cosas que creo que no fueron muy afortunadas sí. y te tocó tomar esa decisión otra vez de, Otra vez. de que alguien se hiciera cargo de De Klaus. Klaus. Sí, muy dolorosa. Y lo mismo, es que creía que tenía todo listo, ¿no? Ya tenía un trabajo, entonces podía mantener al perro. Que, que son una renta. Sobre todo los perros grandes o algo, son una renta. O sea, Klaus se comía, yo le daba comida cruda, se la hacía yo para que fuera más barato y todo, pero se comía 2 kilos de comida al día. Es un montón. Entonces yo decía, bueno, ya tengo el trabajo, entonces puedo darle de comer, puedo, en ese momento tenía mucha libertad en los horarios de mi trabajo, que Ujú, también creo que ese fue uno de los puntos claves donde dije, "Ah, es que yo estoy pasando muchos días en la casa, estoy haciendo mucho home office, puedo quedarme mucho tiempo con el perro, lo puedo tener, y digamos que así fue, pero la vida cambia. mm, Y me tocó un cambio drástico donde me tocó empezar a ir mucho a la oficina por unas cosas que pasaron y empecé a no poder estar todo el tiempo en la casa, como al comienzo creía que iba a ser de ahora en adelante. Y efectivamente también, pues sí, tuve muchos problemas con los vecinos porque los vecinos creían que estaba pasando algo diferente a lo que realmente pasaba con Klaus. Klaus empezó a tener mucha ansiedad por separación, porque de muy cachorrito estábamos literalmente 24/7 juntos, me lo llevaba para todos lados, lo montaba en la moto. Yo le compré una maleta especial y yo me lo cargaba en la moto los primeros meses. O sea, éramos uña y mugre y un momento a otro me alejo y pues efectivamente, al ser un Rottweiler también tiene un tema como de temperamento complicado y pues la ansiedad por separación definitivamente le estaba afectando mucho, entonces ladraba, lloraba mucho y creían que yo le estaba maltratando. Y al final yo, por el otro lado, estaba dando toda mi vida para que funcionara y como no quería que volviera a ser un fracaso como lo de Atos, y al final me tocó tomar la decisión mucho más difícil que con Atos, pero al final siempre pensando en el pro del perro, no de mis sentimientos, porque mm. si fuera de mis sentimientos tendría, pues Klaus nunca se hubiera ido, pero pensando en el beneficio del perro, pues sí, tocó también salir, que otra persona pues lo adoptara. Por suerte conseguí al entrenador porque le tenía entrenador por la raza y eso le tenía un entrenador y el entrenador se enamoró de Klaus y por suerte el entrenador, una muy buena persona, una persona que sabe mucho de perros y que tenía todo el espacio también para ese estilo de perros, de razas, pues también lo adoptó. Y al final ahí estamos tocando un tema que para mí es muy importante. A nosotros yo creo que hablamos más de perros porque somos como lo que pues de más convivimos y más sabemos, que es muy importante al final la raza, porque mucha gente
consigue perros o mascotas por lo lindo. Ah, no, es que esto es hermoso, entonces lo compro o lo adopto, lo que sea, y no se ponen a pensar en que hubiera sido Valentín con un Rottweiler y no con un Bernés. No, sí, sí, No creo que hubiera sido posible. claro. No era un buen match. Sí, y yo creo que si nos van a oír, nos van a decir que qué familia tan bruta todos. Porque finalmente yo también, no sé si recuerdas que ya hace unos años también los niños, o sea, Martín, Belén y Elena, estaban de verdad un perro, un perro, un perro, un perro. Y un día finalmente pues nos convencieron, especialmente Martín, que es un negociante y logró que un día fuéramos estamos en Centro Chía y en esas vitrinas y el perrito ahí y sin pensarlo, sin Yo, saber nada, sin tener nada de experiencia, nada. Ay, qué belleza este perro y nos llevamos a Milagros a la casa. Y Milagros era una cachorrita y olía horrible. Mucho duró 2 días en la casa. Yo tuve que dormir en el piso cogiéndole una pata porque no aguantaba que llorara. ujú. Y fue o sea, fue todo Sí, un trauma muy traumático. Y nos tocó buscar un sitio en donde la cuidaran. Y ya después fue, pues, encontrar a una de mis colegas que quiero mucho y le agradezco si me oye, a María Paula, que también vivía en Cota y tenía varios perros y tenía experiencia. Y me dijo, no, déjame a Milagros porque yo me lo llevaba para la oficina. No, Milagros. Y fue un trauma que yo creo que también para tus hermanos fue doloroso, como que llegó el perro y se fue a los 3 días. sí, Y era porque ninguno estaba preparado y creo que fue una decisión muy emocional del momento y pues afortunadamente como tú lo has nombrado, han aparecido ángeles que se sí, han hecho cargo del error. Pues yo hablo del error en mi caso porque creo que eso sí fue un error, ¿no? sí. No, completamente de acuerdo. Ya creo que con el solo hecho de que tú, de verdad, con tu conocimiento y tu intención de saber de perros y de razas, me sugirieras, fuimos a varios lados a ver diferentes razas, pues finalmente hemos dado con algo que, pues, tú lo hacemos, es un milagro en mi vida, Sí. porque me la cambió y no sé cómo hace este perro porque se cuida solo, digo yo, pero ha sido un milagro y creo que si uno, si uno va a tomar esa decisión, le recomiendo mucho a los papás que tengo amigos que sé que sus hijos les insisten, les insisten, les insisten, es hagan una tarea bien juiciosa, una investigación, Sí. evalúense como familia. eh, Creo que sí merece mucho respeto esa decisión. Sí, mucho. Y también, pues, acá nosotros estamos expresando nuestra historia que al final, hoy en día también, al ser un tema tan delicado, el tema de las mascotas que genera tanto, como tantas conversaciones en el mundo del de maltrato y demás, como que la gente quiere cuidar, el tema de adopción y demás, como al final nosotros tuvimos estas experiencias sin buscar hacerle daño ni yo a Atos, ni a Klaus, ni tú a Milagros, y al final tuvimos todas las mejores intenciones y siempre buscamos el pro del beneficio del perro, pero yo creo que son historias que nosotros, por ejemplo, viéndolo desde un lado positivo, al menos encontramos una resolución a eso de una manera que al perro pues le funcionó porque tuvo una mejor vida al final. Pero la realidad del mundo yo creo que es que por esa falta de tomar conciencia en esa decisión de verdad de tener una mascota, hacen eso y mucho, uno ve mucho el tema de la cantidad de perros que abandonan. Porque es que de verdad es una responsabilidad muy grande y así como la responsabilidad es de grande es el amor que uno recibe de las mascotas, pero al final por eso también la gente tanto abandona tanto animal. Porque es que no son conscientes de verdad de lo que hay detrás. Mm, Y es muy bonito. Y podemos hablar horas de solo lo bonito, pero también me parece chévere pues tocar estas partes de la historia donde mucha gente no se atreve a contar estas partes mm, y creo que puede generar conciencia. También el tema de, hay un tema que es muy de mucho debate con el tema de sobre todo los perros, que es el tema de adoptar o de tener pues de comprar un perro de raza y demás. Y yo creo que hay casos para todos. Yo creo que el tema de la genética en los perros sí es muy
importante. Y por ejemplo, en tu caso, una persona que no tenía experiencia en perros, no había tenido un perro antes, pues milagros, pero fue muy corto. O sea, como ahí el tema de, por ejemplo, el por qué el Bernés te lo recomendé es porque la genética del Bernés es muy clara que es un perro muy amoroso, que no te va, o sea, como que es fácil de educar, es muy inteligente, como que se acoplaba mucho a ti, entonces era más fácil, había más probabilidades de éxito Claro. al tener eso. Puede haber otras personas, como por ejemplo mi socio y la novia que tienen dos perritos que pues que son adoptadas y las perritas son espectaculares y las tienen, pero porque a ellos les funciona eso, o sea, y así muchas personas, hay personas que les va a funcionar mucho y van a poder tener la capacidad de adoptar sin problema. Hay otras personas que es mejor de pronto si seleccionar una raza muy acorde a su vida o a sus necesidades, porque también con el tema de toda la ayuda emocional y toda la ayuda de salud, pues se necesita a veces razas muy, muy específicas. Y definitivamente yo creo que la gran mayoría, tristemente, no está adecuada para tener una mascota, porque es que solo pensamos en lo lindo y no en lo enredado que hay. Y yo creo que, por ejemplo, con Balú, decimos que es un milagro y sí, es un milagro porque Balú se acopló mucho a tu estilo de Mm, vida y no te ha causado tanto problema como con sí, eso. no. No, para contar un poquito como esa experiencia cuando Balú llega, en ese momento Martín vivía conmigo acá en la casa y me pasó un poco como lo mismo que tu mamá contigo, ¿no? Sí, Como Martín, no, yo me hago cargo del perro, yo te ayudo, yo lo saco y pues pasaba el tiempo y él no era su prioridad. Y no era su prioridad porque pues salía, se enfiestaba o iba para donde los amigos o no sé, a estudiar o lo que fuera. Y pues el perro quedaba solo. Y entonces fue un día que de verdad fue como un clic. un clic, una conversación conmigo mismo y como con la familia. Y no sé si recuerdas que un día los senté y les dije, a partir de hoy, Balú es mi perro. Sí, Y yo me hago cargo de mi perro. Yo, si les pido es un favor, ayúdenme a cuidarlo, ayúdenme a sacarlo, sácalo un rato. Sí, sí, que así ha sido operado. Y desde ese momento en donde yo asumí que Balú era mi perro y que yo iba a ser el responsable. responsable, que me tenía que hacer cargo del perro, empezó a cambiar inmediatamente la relación, pues con Martín primero y después, pues con Balú totalmente. Sí. Y hoy en día, así Elena se ponga brava y me peleé, le digo, Balú es mi perro. Claro, es de todos, ¿no? Y es Sí, de la casa y todos lo consentimos y todos me ayudan a cuidarlo. Sin embargo, sí siento que yo asumí o entendí que alguien tenía que asumir ese rol de ser el cuidador del perro también. sí. Y bueno, acá estamos hablando de perros, pero también es interesante con el tema de las mascotas. Yo llevo unas semanas viviendo con gatos por primera vez en mi vida. Yo que creía que nunca iba a tener gatos y ahora tengo dos gatos. Y también con el tema de los gatos es impresionante porque uno cree como que los gatos, a diferencia de los perros, son supremamente independientes, mejor dicho, no tienes que hacer nada, no los tienes que cuidar, eso son como la mascota perfecta en ese sentido, como que es, el arenero, les dejas un montón de comida porque ellos dosifican su comida, un montón de agua, dosifican su agua y listo. No, son súper inteligentes. Pero la realidad que me he enfrentado es que eh, pues también son una responsabilidad, o sea, al final, por más independiente que sea el gato también es una responsabilidad grande. Y cómo tener un gato que tenga una buena vida, que tiene responsabilidades muy diferentes a las de un perro, y también como el tema de esas percepciones que uno tiene de las mascotas antes de tenerlas, ¿no? Ujú, Y ujú, es muy importante, ¿verdad? Hablar con personas que ya tengan mascotas, investigar. Yo creo que esa investigación que yo hice cuando el tema de Balú fue muy importante de verdad decir, yo que estoy buscando en una mascota, o sea, yo, ¿por qué quiero una mascota? Eh, y a partir de esa, vista interior de qué necesita uno o qué quiere uno y qué está dispuesto a y qué no está dispuesto a, ahí sí es
donde uno puede tomar una decisión consciente, porque yo antes hubiera dicho a cualquier persona como, es que quiero una mascota, pero es que un perro es requiere mucha responsabilidad, más uno, digamos que sin pensarlo mucho diría, pues compre un gato. O compré peces, como por ejemplo No, los de mi tío. Tengo una pecera. Eso usted le da comida una vez al día y ya. Y al final eso es un rollo. Cualquier tipo de mascota que claro, tengas es un rollo. claro. Sí, es una responsabilidad. Y yo creo que sa- n- saliéndome un poquito pues del tema de la mascota en sí, sino como poniendo lo que nos ha pasado a ti con los gatos últimamente, a mí con Balú, es el cambio de paradigma. Sí. Sí, que creo que eso me parece chéverísimo conversarlo porque muchas veces tenemos un paradigma, una creencia, en mi caso los perros no, las mascotas no, y de pronto de un momento a otro ese paradigma hoy en día cambió radicalmente. Sí. Y entonces me parece chévere porque yo sí siento que ha sido un aprendizaje como muy transformacional en mi vida, como ver el mundo sin la mascota y el mundo con la mascota. Ujú, Y entendiendo que hay gente que ve el mundo sin la mascota y me parece maravilloso y me parece chévere que tenga esa creencia y esa perspectiva. Y está el otro que tiene mascotas y que vive en función de su mascota, ujú, etcétera. Y yo creo que el aprendizaje nuestro ha sido como esto que creía, pues no es. ujú. En mi caso, ¿no? Como esto que creía, finalmente hoy me tengo que comer mis propias palabras porque en muchos casos decía que el que tenía un perro y lo consentía, o que por quería recogerle pues la mierda al perro, que qué estúpido, que uno está esclavizado por el perro. Y yo creo que en muchas conversaciones sociales o familiares decía como pues casi que desde la perspectiva de que muy idiota el que tiene una mascota, ¿no? Sí. Y ahora yo me convertí en ese idiota que de pronto yo hablaba y ha sido para mí muy bonito darme cuenta que tenía una perspectiva diferente, no errónea, porque yo creo que no es que yo estuviera bien o mal, o mejor dicho, que Sí. tuviera un punto de vista antes mejor o ahora es mejor el que antes, pero sí es como respetemos también esos puntos de vista de los demás y no intentemos que como yo, entonces yo cambié ahora, todo el mundo tenga mascota. No, yo creo que hay gente que no está hecha Para tener para tener una mascotas, sí. mascota y es muy, muy respetable. Y hay gente que no tolera el perro o el gato, etcétera. No, fíjate que pues que fui ahorita a conocer a los gatos y Sí. para mí fue pues tremendamente lindo verlos cercanos. Yo también pues nunca he tenido un gato cercano en mi vida. Mm. Esta es la primera vez y fue bonito sentir como también esa relación, pero sin embargo, por más que ustedes me digan que es independiente y que se nota que energéticamente, amorosamente, tienen una necesidad también de tener contención y cuidado. Un Entonces ustedes no montón. pueden hacer su vida sin pensar en que el gato no existe. El gato existe y hay que pensar en si dónde me voy, a dónde lo llevo No, y de qué hago, acuerdo. ¿no? No, y un montón, y tiene otras complicaciones, y de verdad es un cambio de paradigma muy grande. Lo que dices, por ejemplo, yo decía que los gatos eran sumamente serios, alejados, fríos, o sea, que yo quiero una mascota pues que esté pegada a mí, que quiera como amor, cariño, ¿no? Como cálida. Y yo siempre tuve ese pensamiento de los gatos y los veía muy fríos. No, no lo veía mal, no, no decía como, pero pues yo decía, yo no quiero un gato, yo quiero un perro, que me lama y que esté cerca a mí. Y ahora resulta que vivo con gatos y los dos gatos no pueden ser más pegados a uno también. Uno más que otro, normalmente, pero yo me levanto y tengo el gato acá y es pegado a mí y no me suelta cuando estoy en la casa. Y es una nota porque me ha cambiado el paradigma de no, es que los gatos también son una nota. Y también el tema de la independencia, porque también eh, eh, tiene también todo un montón de responsabilidades. Y por ejemplo, si queremos un viaje o algo, yo me pongo a pensar, digamos que siento que es más fácil para un perro de pronto adaptarse a algo externo que por ejemplo para un gato.
nos mudamos, por ejemplo, nos mudamos a un espacio con mi novia y uno de los gatos le ha dado muy duro el cambio. Claro. Y entonces yo pongo a pensar, ok, nos vamos de viaje una semana a algo. Y toca dejar los gatos, nadie nos los puede cuidar en la casa, toca dejarlos en algún sitio. ¿Cómo le pegará al gato ese cambio, no? Entonces vienen otras responsabilidades donde yo también digo como, ok, el tema de tener gatos no era tan fácil y tan frío como creía, sino también al final es un animal y lo vemos con mi tío con los peces, porque también los peces, el tema de la luz, entonces que la luz es mejor una luz que otra, el tema de la comida, los horarios, o sea, como al final todo tiene esas responsabilidades que alguien cree que es muy sencillo, como "Ay, tengo una pecera, échale comida una vez al día y ya, tiene pececitos", Mm, pero y no. sí, sí. Entonces, ahí, cuando fui papá, me pasó algo chéverísimo y es que, pues cuando uno es papá, en los aviones empieza a ver que lloran los niños y ya no se desespera uno porque le da compasión de la mamá o el papá, porque Sí, ya está uno ahí con el niño brincándole y llorando y entonces como que uno se vuelve más empático sí, o más compasivo con la situación del otro. Y digamos que me ha pasado igual con el perro. ¿No? Como cuando antes mm, que no tenía perro era muy intolerante a los con perros. todo lo, Mm, lo que tenía que ver con las mascotas sí, y el perro y intolerante. Y ha sido bonito ver cómo me ha cambiado esa perspectiva. mm, Creo que fue el domingo o el sábado pasado, un amigo mío me invitó a su casa y está con una perrita, tiene creo 7 meses, Luna, si no estoy mal se llama Luna, la habían operado hace 2 días, la perrita estaba, ladraba y estaba enérgica y yo creo que si yo hubiera sido el Valentín antes de Balú, sí. hubiera querido matar al perro, o sea, literalmente me hubiera parecido lo peor de la experiencia, no sé, hubiera salido Sí, no, qué pereza de emputado. plan, sí. ¿Sí? Y fue todo lo contrario, para mí fue divertido jugar con ella y consentirla y se me acercaba y me ladraba y Sí, entonces como que fue ese lugar en donde invito mucho a la gente en esta conversación que me pasó, yo me equivoqué mucho de juzgar desde experiencias que yo no tenía. Por ejemplo, cuando llegó Atos a tu vida, pues yo hablaba y te decía cosas y tenía hasta puntos de vista absolutamente, alejados a la realidad porque nunca la había vivido. sí, Muy difícil opinar de algo que uno no ha vivido. Entonces, abstengámonos un poquito, cuando vamos a hablar de tener gatos, de tener peces, de tener un perro, de si es comprado, si venga, bajémosle un poquito a eso sí, porque de acuerdo. finalmente solo hasta que vivimos la experiencia podemos de pronto sí decirla y creo que es lo que nos estamos atreviendo hoy en esta conversación a decir, Sí, desde nuestra propia experiencia ha funcionado así. Eh, y parte de lo que también hemos querido resaltar, por ejemplo, a mí en mi trabajo, en la vida laboral, que empiezan a haber conversaciones muy fuertes porque hay líderes en las organizaciones que no entienden por qué hay que darle un día de calamidad o una semana de calamidad a alguien porque perdió su su mascota. mascota. Mm, Y empieza a haber una discusión muy grande sobre cuál es el límite y entonces si la mascota no es importante, si es importante, pero si es un animal. Y yo creo que hay muchos criterios en donde hay gente opinando y hasta tomando decisiones sí, desde la absoluta inconsciencia de haberlo vivido. de acuerdo. Creo que los barranquilleros son muy sabios y el que lo vive es el que lo goza, ¿no? Entonces hasta que uno no lo vive, no puede juzgar. Sí, Y yo creo que eso es muy importante en este aspecto. Y otra cosa que me ha pasado, que no sé si te pasa a ti, es que mucha gente viene y me dice, me pide como, oiga, ¿qué? Una mascota, ¿qué tal? Y yo creo que también es muy difícil decirle a alguien, hágale, sí. porque finalmente sí creo que de pronto uno lo mete en un problema enorme, Sí, por más mucho. amor que tengan. De acuerdo. Y al final, pues igual también las mascotas, hemos hablado como de la responsabilidad y todo, que me parece chévere generar esa conciencia. Y lo que dices, como siento que son temas que hoy en día se están volviendo muy difíciles de hablar, porque la gente critica mucho y cree que tiene la razón completa y no entiende no solo el contexto
de cada persona, sino el contexto del perro y demás, de las mascotas, o sea, como que hablan desde solo su perspectiva, que está muy sesgada. Al final todos tenemos una perspectiva sesgada porque pues no vemos y no vivimos lo que los otros viven. Em, pero yo creo que también podemos hablar un poquito de qué te ha dado Balú. O sea, en esta experiencia, ¿qué te ha dado Balú? O sea, qué cosas nuevas han llegado a tu vida, positivas, energéticas, con Balú. No, no, es indescriptible también, hijo. Em, ha abierto un amor que yo no conocía. Ujú, No conocía ese amor. Mm, la alegría que ese perro tiene cuando yo llego a la casa es algo que puedo llegar lo más agotado del mundo, cansado, em, y es algo que solo el recibimiento ya le da como un propósito diferente, ¿no? Em, no sé si recuerdas que yo empecé a poner algunas fotos en mi Instagram sí, le decía al terapeuta. ¿No? Porque sí, se convirtió en mi terapeuta, hijo, en mis momentos más difíciles en los últimos años, que tú sabes, he pasado momentos muy complicados, mm, eh, de verdad muy difíciles, emocionalmente, de mucha tristeza, de mucha soledad. em, Ha sido mi soporte, sin duda alguna, y es un soporte 24/7. En esos días en donde no me quería levantar, en donde amanecía con mucha preocupación, angustia, rabia, él me levantaba, me sacaba. Mucha gente cree que uno saca al perro, pero realmente el perro lo saca a uno. O en mi caso, no me saca, sí, me hace caminar, me hace pensar en otra cosa. Entonces me ha dado un amor que no conocía, me ha ayudado terapéuticamente. Realmente yo siento que me ha ayudado mucho emocionalmente. Yo estaba en momentos difíciles, muy, muy, muy difíciles emocionalmente y ha sido un soporte gigante. Y bueno, lo otro que creo que ha sido muy sorpresivo es que ha despertado una ternura que yo no sabía que tenía, de ¿no? O acuerdo. sea, esa ternura yo, ¿de dónde la saco? Pues pucha, y yo Sí, le hablo a Balú y yo sí, pues digo, y sin temor, ¿no? sí, O me sea, pasa. no me importa nada y le hablo como si fuera mi bebé y yo a veces me oigo y digo, pero ¿Quién ¿yo soy qué yo? soy esto? Esto es imposible que yo le esté diciendo a un perro bebé, o sea, ¿no? Sí, Y me ha no. roto muchas reglas, este perro me las ha roto, no sé si recuerdas que también me ha confrontado, ¿no? Como, Ujú, bueno, entonces el perro viene, pero no se sube a las camas, y entonces sí, al comienzo era se subía y era abajo, y ya, ya ahorita está conmigo en la cama y se sube, y entonces sí, me ha abierto un panorama muy diferente. Yo sí en mis procesos de coaching y de acompañamiento a algunas personas les he sugerido que lo exploren, obviamente con sus terapeutas, mm, pero sí creo que son un apoyo emocional las mascotas en general, porque finalmente dan un propósito en ciertas cosas, sí. dan un sentido de cuidado. Entonces a mí me da un amor muy bonito y ha despertado mi ternura. Sí, mucho la ternura, porque es muy chistoso oírte llegar y decir así, ¡ay, mi bebé, Timmy! Y uno, hola, hijo. Sí, sí, porque Ay, yo con ustedes jamás fui ¿qué tierno. pasó? No, yo creo que nunca fui tierno ni con las niñas. Bueno, ahorita un poquito más, Sí, pero en realidad yo era muy seco, o mm, soy muy seco en muchas cosas, y con el perro es como, sí, es otro me mundo. saca de un lado tierno increíble. No, de acuerdo. Pues al final esperamos que esta conversación no es como que a todo el mundo quieran tener un Balú, que todos deberían tener un Balú, porque Balú es espectacular. Pero pues fue una conversación muy chévere, padre. Al final creo que lo que queríamos un poquito es abrir estas discusiones que también es importante tenerlas en familia. Y al final, como lo hablamos al comienzo, muchas veces las mascotas llegan cuando hay niños en la casa, cuando es una conversación de papá e hijo, o de Sí. papá e hija, o hija y mamá, o sea. Y al final es muy importante tener conversaciones claras y profundas y de verdad decir.
y tener la capacidad de decir las cosas de frente, porque por ejemplo, con el tema de yo decirte no, no tengas un Rottweiler, es que no, no estás en la capacidad de tenerlo. O Sí, sea, y esa conversación, es muy importante porque al final, por lo lindo que sea un Rottweiler y que te encantaban y que fuimos a verlo inclusive cuando pues yo con el tema de Klaus, pero al final tener esas conversaciones claras y decir, venga, no, esto no le conviene. claro. Y, y las mascotas de pronto en algún momento tendrán, sin problema, también es otra cosa que yo digo, es no tengan afán. Mm, Las mascotas llegan en los momentos que llegan. Creo que ellos son unos seres como espirituales muy hijo de madres. Saben cuándo llegar, saben cuándo irse. O sea, son mucho más avanzados que nosotros en ese sí, sentido. Y, por ejemplo, yo nunca creí que iba a tener gatos y me llegaron dos gatos. mm, Y estoy muy feliz con mis gatos. Ya no tengo mi perro. Pero mis perros también llegan a mostrarme algo. Me mostraron lo que mm, tenían que mostrarme y muestran las cosas crudas como son, que también es importante. Entonces no tengan tanto afán, em, pues si nos están escuchando personas chiquitas sí. y tengan conversaciones así que son súper importantes para al final darles una buena vida a cualquier mascota que quieran. Sí, y pues para hablar de nuestra experiencia y cerrando también, em, pues fíjense que a mí los que me convencieron fueron mis hijos. O sea, creo que fueron ustedes los que me dieron ese regalo Mm, en la vida y también escucharlos fue bien, dejarme orientar también fue bueno y ese anhelo de ustedes se convirtió en un gran regalo para mí. sí, Y pues para todos, obviamente, pero en realidad ustedes con su insistencia y su fe también de que iba a ser valioso para mí, mm, pues sí, me dieron un regalo que hoy es invaluable y que ha marcado mi vida radicalmente y gracias por eso. bueno, que esperamos que nos comenten, nos digan qué otro tema quieren hablar. Y pues nada, muchas gracias por vernos. Y gracias, padre, por otra buena conversación. Gracias a ti, hijo, y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Un De abrazo. una.